Bien, en clases anteriores pues ya habíamos mencionado que una cosa es tensión y otra cosa es compresión. Cuando hablamos de tensión estamos hablando de fuerza de tracción o que produce un alargamiento o estiramiento del material. Como se ve en la figura, hay un cuerpo sólido el que les está aplicando fuerzas de tensión, entonces se deforma, se estira, entonces ahí hablamos de una tensión, tracción o estiramiento. Lo contrario es la compresión, se comprime, se acorta las dimensiones, se aprieta, ¿sí? Eso es la diferencia entre tensión y compresión. Ocurre eso siempre que estamos analizando por una estructura, ¿no? Si va a estar sometida a una tracción o a una compresión. Una relación importante en el estudio de la elasticidad se conoce como coeficiente de Poisson. Este es un módulo de elasticidad adimensional porque no corresponde a una unidad de medida, ¿no? Porque estamos hablando de que relaciona deformaciones, ¿no? La deformación no tiene unidades, son valores porcentuales o numéricos, ¿no? La deformación. Entonces, por lo tanto, el coeficiente de Poisson también es adimensional. Y es una relación entre la deformación de área con la deformación unitaria o longitudinal. Entonces, ahí hablamos de coeficiente de Poisson. ¿Sí? Vamos a suponer, pues, que yo tengo una deformación por tensión, entonces se alarga el material y el área se reduce. Entonces son cosas contrarias, ¿no? Se alarga significa que aumentó la dimensión. ¿Alguien me preguntó algo? No. Se alarga, entonces eso implica que la variación es positiva, mientras que alarga la longitud, se reduce el área. Entonces, si se reduce, es negativo. Entonces, cuando el alargamiento es positivo, el área es negativa. Tienen signos opuestos. Por eso es que la fórmula tiene un signo menos. Porque ese coeficiente de Poisson, que es un módulo de elasticidad, siempre será un valor positivo. Entonces, para cambiarle de signo a estas deformaciones se multiplica por el signo menos. De ahí es la expresión delta A sobre delta U. Veamos un ejemplo para entender esto, ¿no? Comparto la pizarra para poner un ejemplo. Entonces voy a colocar por acá explicación del coeficiente de Poisson. Ahí tenemos este ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, tengo yo un material. Vamos a ponerle más grueso. Un material.
por ejemplo, así, ¿verdad? Ya. Esto va a ser un material sólido. Material sólido. Lo indicamos, pues, todos los detalles. Le vamos a aplicar una fuerza de compresión. Aplicamos una fuerza de compresión. Entonces le aplicamos una fuerza de compresión. Lo explicamos por aquí. Así sería, ¿no? Todo explicadito. Ya, si es una fuerza de compresión, ¿qué va a pasar? Como ya hemos explicado anteriormente, aquí hay un área inicial, ¿no? Un área inicial. Sería esta, ¿no? Colocamos un valor aquí. Vamos a suponer que esto sea unos 6 centímetros cuadrados. Por poner un ejemplo, ¿no? Ya. El momento que le comprime, este material va a reducirse en longitud, pero va a ampliar el área. Ustedes ven, estoy poniendo un poco más exagerado el material que se ha engrosado, digamos así, ¿no? Ha tenido mayor área de contacto en el momento en que le comprime. Entonces aquí tendríamos más o menos así, ¿no? Bueno, en todo caso, como que estuviera algo transparente, ¿no? Estaría más o menos así. Creció, ¿verdad? Bueno, la idea de esto es que hay un área final. Voy a ponerle por acá. Área final
estaría aquí, ¿verdad? Entonces hay una área inicial y una área final. ¿Cómo creció? Ponemos área final. Ya no sería 6. Vamos a suponer que sería 8 centímetros cuadrados. O sea, creció. Ya. Ahora, miramos la longitud. Esta longitud al inicio, vamos a poner aquí, desde aquí hasta acá tiene una longitud, ¿verdad? Mire lo que ocurre. Esta sería la longitud inicial, ¿no? Longitud inicial. Vamos a suponer que tenga 24 centímetros. Y la longitud final, la voy a poner por arriba, ¿no? Desde aquí hasta acá, la longitud final. Ya. Podemos ponerle así. Entonces, longitud final es menos o más de 24. Es menos. Vamos a suponer que sea 21 centímetros. Suponemos, ¿no? Es solamente para ilustrar lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces, tiene lo siguiente. A ver. Primero voy a calcular la deformación del área. Ya en un ejemplo anterior sabemos cómo se calcula, ¿no? Es la variación de área sobre el área inicial. Entonces, la variación de área sería 8, a ver, 8 menos 6, o sea, da positivo. 2 centímetros cuadrados es lo que varía sobre el inicial, que es 6. Entonces aquí, 2 dividido para 6 da 0,33. Podríamos decir en forma periódica, ¿no? Y también calculamos la deformación unitaria. La deformación unitaria es variación de longitud sobre la longitud inicial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, si eso es así, la variación de longitud sería 21 menos 24.
me sale negativo 3 centímetros. Sale negativo porque tengo que restar longitud final, que es 21, menos longitud inicial, que es 24. 21 menos 24 da menos 3, dividido para 24. Entonces aquí me sale un valor negativo. Si se dan cuenta, ¿no? 3 dividido para 24 me da 0,125 negativo. Bien. Ahora que he calculado las dos deformaciones, tanto del área como de la longitud, puedo calcular el coeficiente de Poisson, que es lo que buscamos, ¿no? El coeficiente de Poisson tiene una fórmula. V igual a menos la deformación del área dividido para la deformación unitaria. Sería menos la deformación del área es 0,3 periódico, ¿no? O sea, 3, 3, 3, 3. Dividido para la deformación unitaria, que es menos 0,125. Entonces ahí estoy aplicando la fórmula, ¿no? Luego entonces, como ven usted, no tiene unidades de medida. Por eso se dice que el coeficiente de Poisson es un valor numérico adimensional, o sea, no tiene unidades de medida. Dividimos y ya me da positivo, ¿no? 2, podríamos expresar con 2 decimales, 67. 2,67. Ya le redondeamos la respuesta. Este sería el coeficiente de Poisson. No tiene unidades de medida. Pero estos valores son los que va a trabajar el calculista cuando quiera hacer trabajos estructurales con materiales elásticos. Cada uno de los materiales elásticos, pues, por eso tiene un valor numérico que se llama módulo de elasticidad. Es el módulo de la elasticidad buscado. Coeficiente de Poisson. Bien. ¿Preguntas? No hay pregunta. Creo que se entendió muy bien lo que es el coeficiente de Poisson. Con un ejemplo, ¿no? Yo siempre hago esto porque si no, vamos directo a los problemas, no sabemos qué es lo que estamos hablando, de qué estamos refiriendo. Entonces, una relación entre dos deformaciones, la deformación de área y deformación unitaria o de longitud, siempre salen con signos opuestos. O sea, si la una es positiva, la otra es negativa. Y por eso es que el coeficiente hay que colocarle el signo menos, para que al momento de reemplazar, pues salga positivo. Esa es la razón de, en este caso, pues de la explicación que corresponde al coeficiente de Poisson. Volvemos a las diapositivas. A ver. Ahí está, ¿no? Coeficiente de Poisson. Es el módulo de elasticidad adimensional.
Ahora sí entendemos por qué es adimensional, no tiene unidades medidas. ¿Qué relaciona la deformación de la sección transversal? O sea, hablamos de la deformación del área con la deformación unitaria. Eso es en longitud, ¿no? Que tienen siempre signos contrarios. Usted ve allí las fórmulas y recordamos cómo se determina por la deformación de la sección transversal, que hablamos de deformación superficial o de área. Eso en este caso, pues hablando del coeficiente de Poisson. Ahora veamos el otro coeficiente o módulo de elasticidad. El siguiente. A ver, aquí tenemos otra lámina que dice presión y deformación volumétrica. Ya. El término presión es lo contrario de tracción, ¿no? O compresión es lo contrario de tracción. Cumple el papel del esfuerzo. Recuerden que esfuerzo y presión se puede determinar con la misma fórmula, fuerza sobre área. Y cuando se aplica presión, hablamos de que el volumen se comprime y se produce una deformación volumétrica. Ya habíamos hablado de eso también. El volumen sufre una deformación. El modo de elasticidad, en este caso, cuando hablamos de deformación volumétrica, se llama módulo de volumen y se lo representa con la letra B mayúscula. Y se obtiene de dividir la presión para la deformación de volumen. Ya, también tiene un signo menos en virtud de que la presión, si es positiva, tiene una reducción de volumen. O sea, se reduce el volumen. Entonces, eso es negativo. Y si la presión es positiva, o sea, es como que se quitara fuerza, el volumen crece. Entonces, el inverso a este módulo se llama módulo de compresibilidad y es el que generalmente trabaja en cálculos estructurales, ¿no? Tenemos ese caso. Para poder entender esto, pues, vamos así mismo a la pizarra ya mismo a explicar. La siguiente habla de una diferencia entre elasticidad y plasticidad. Al inicio también explicamos eso, ¿no? Cuándo es elasticidad y cuándo es plasticidad. Elasticidad es la capacidad de volver a su estado original de un cuerpo después de aplicar un esfuerzo. Y plasticidad es la capacidad de un cuerpo de permanecer deformado. Hay un material dúctil, aunque se retire o se deje de actuar el esfuerzo. En la gráfica se muestra una interpretación en un plano, por ejemplo, de un resorte. Entonces, hay una región elástica y luego, pues, otra región plástica. Cuando es elástica, se puede retornar al inicio, pero cuando es plástica ya no, queda deformado. Y si se siguen estableciendo mayores esfuerzos, llega un momento que se fractura o se rompe. Entonces hay un límite de elasticidad en los materiales. No podemos ir aplica y mayor cantidad de fuerza a cada momento porque llegamos a romperlo. Entonces, después de romper un límite de elasticidad, se convierte el material en plástico y puede llegar a romperse. Esa es la interpretación que se da allí. Aplicaciones de la elasticidad en la ingeniería. Generalmente eso ocurre
en ingeniería civil, ingeniería naval, ingeniería mecánica, es decir, donde se manejan materiales, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de estructuras, tanto para materiales elásticos y plásticos que se vayan a utilizar. En construcción de puentes, edificaciones, embarcaciones, viaductos, donde va a utilizar usted materiales, debe hacerse siempre un análisis. Los resortes, por ejemplo, son materiales elásticos. Su calidad, su grosor, su longitud va a depender de qué aplicación usted le va a dar. No es lo mismo colocar resortes en un vehículo que se llama amortiguadores que resortes en un colchón, en un cojín de los muebles de sala. Es decir, depende del uso que se le va a dar. O resortes internos de una máquina, por ejemplo, de reloj. Son unos resortes pequeñitos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué función va a desempeñar, por ejemplo, un material elástico como los resortes. Eso es lo que tiene que ver con las aplicaciones de la ingeniería. Les recomiendo leer también el texto sobre este tema y ahora vamos a revisar un ejemplo que demuestre esto de el módulo de volumen y de compresibilidad. Para hacer esto, pues voy a ir a la pizarra nuevamente a fin de explicarlo con un ejemplo. Entonces tengo aquí ya explicación de los coeficientes, del coeficiente de Poisson. Ahora voy a poner acá explicación de los módulos de elasticidad, de volumen y de compresibilidad. Ya, lo voy a abarcar los dos porque están relacionados. Bien, generalmente ocurre esto con un ejemplo, vamos a suponer que sea fácil de entender. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo fácil. A ver. Vamos a suponer que yo tengo un recipiente. Un recipiente hermético. Vamos a poner aquí recipiente. Un recipiente con aire. Para poderlo entender lo voy a hacer así. Entonces, en este recipiente yo tengo dos valores. Tengo un volumen, vamos a poner aquí como mayor grosor. Un volumen inicial. Vamos a suponer que tenga 3 litros. 3 litros. Y tiene una presión inicial vamos a suponer de 1,2 atmósferas. Una presión.
Bien. Ahora acá voy a colocar el mismo recipiente, pero con menor volumen. Entonces aquí recipiente con aire. Acá vamos a colocar recipiente con aire. El de acá es al inicio, ¿no? Vamos a poner acá una explicación, ¿no? Al inicio. Este es al final. Ya, ahora sí, estamos claros. Estoy inventándome este ejercicio para poder entender. Bien, entonces aquí, ¿qué ocurre? Este volumen final ya no es de 3 litros. Vamos a suponer que sea 2,4 litros. Y la presión final, para que se reduzca eso, ya no es 1,2, sino es 1,8 atmósferas. Ya, esto es el caso de que se esté analizando presión y volumen. Entonces tenemos ahí un ejemplo, ¿no? De que hay un volumen al inicio mayor y un volumen al final menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que analizar lo siguiente. Se tiene entonces que calcular primero la deformación de volumen. Deformación de volumen. Esto es igual a la variación de volumen sobre el volumen inicial. La variación de volumen de 3 a 2,4 vendría a ser negativa, ¿no? Porque se reduce. Final menos inicial sería 0,6 litros. Eso para poner el ejemplo, ¿no? Sobre el volumen inicial sería 3 litros. Aquí se elimina pues las unidades. Usted sabe que la deformación no tiene unidades de medida. Y nos va a dar aquí, ¿cuánto? ¿Cuánto nos va a dar? A ver, borramos esto de aquí porque no me quedó bien. A ver, ¿cuánto me da? Me da un valor negativo de 0,6
dividido para 3. Me da menos 0,2. Ya, esa es la deformación de volumen. Ahora, para hallar el módulo de elasticidad llamado de volumen, aplico una fórmula que dice menos P sobre la deformación de volumen. Ya, esa P es presión, pero se refiere a la presión que resulta de la diferencia, o sea, la variación de presión. Pasó de 1,2 a 1,8, entonces sale 1,2 menos 1,8. Pongamos aquí variación de presión para que usted no, más tarde no se confunda, ¿no? La presión que redujo el volumen significa, ¿no? Es la variación. ¿Sí? Entonces aquí sería menos la variación de presión de 1,8 menos 1,2 sería 0,6 atmósferas. 0,6 atmósferas sobre deformación de volumen 0,2, que es negativo. Entonces aquí ya sale positivo 3, ¿no? 3 atmósferas. Este valor es lo que se conoce como módulo de volumen. Este es el módulo de volumen. Aquí sí tiene un valor en unidades, ¿no? En este caso sale en las mismas unidades de presión. Si está utilizando atmósfera, la respuesta será en atmósfera. Entonces aquí es el módulo de volumen. ¿Sí? Esto sería lo que corresponde al módulo de volumen. Ya, ahora el módulo de compresibilidad podría hacerse por acá. K igual a 1 sobre B. Sería 1 dividido para 3 atmósferas. Entonces, este valor, 1 para 3 daría 0,33, ¿no? Y me quedaría atmósfera, pero elevado a la menos 1. Este valor, así expresado, es lo que se conoce como módulo de compresibilidad. Algunos físicos utilizan este módulo en vez del módulo de volumen. Entonces, esta parte de aquí es el módulo de compresibilidad. ¿Sí? Entonces tenemos aquí ya las dos cosas. Módulo de volumen y módulo de compresibilidad. Hasta ahí, pues, la clase de hoy. Con esta explicación, pues, ya estamos listos para desarrollar muchos problemas. Esta parte última
relaciona volumen con presión, ¿no? Hemos puesto un ejemplo muy ilustrativo en la que tiene un recipiente que contiene aire al inicio y al final. Se ha comprimido, por lo tanto, pues aumentó la presión. Esa es la idea. Bueno, hasta ahí la clase de hoy.